Amables oyentes, apreciados hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios y voy a invitarles a ustedes, si tienen una Biblia a mano, a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Voy a leer en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Josué, el capítulo 7. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra. El capítulo tiene 26 versículos y la otra mitad lo vamos a leer a posterior. Pero queremos empezar a considerar el pecado de Acán. Escribía el rey Salomón en Proverbios capítulo 5, versículo 22, estas palabras que están muy acorde al tema que emprendemos. ¿Qué dice Proverbios 5:22? Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Qué palabras más solemnes, qué palabras más fuertes. Nuestro tema, el pecado de Acán. El episodio de Acán. Mire, esta es una historia sumamente interesante. En el capítulo 6 se ve un triunfo, pero arrasador, con la destrucción de Jericó.
la primer ciudad amurallada que Israel ha tomado en la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El capítulo siguiente, un fracaso total. Cuando se obedece al Señor, no hay fracasos. Cuando descuidamos la vida de obediencia a los mandatos del Señor, sin duda vamos a registrar fracasos. El episodio de Acán es instructivo y a la vez muy solemne, querido hermano, querido amigo. Hay a lo menos 2 testigos de todo pecado cometido. Si yo, tú, creyente o no creyente, cometes pecados, hay 2 testigos de ese pecado. Dios, que lo ve todo, y el pecador, el que lo comete. Los resultados del pecado son funestos, son terribles, tanto para el responsable, para el que comete el pecado, como para terceros. En el caso de Acán, hubo un desacato deliberado a un claro y categórico mandamiento divino. ¿Y cuál fue el resultado de esa desobediencia al mandato del Señor? Primero, Dios fue deshonrado. Israel fue derrotado y desprestigiado. Y en tercer lugar, Acán perdió todo. Qué triste panorama en este capítulo 7. ¿Qué lecciones quiere darnos el Espíritu Santo a los que somos del Señor, a los que hemos sido enseñados a andar en el camino de la santidad y de la obediencia a los mandamientos del Señor? Yo quiero trazar este capítulo, este episodio, yo quiero trazarlo, esbozarlo en 7 pensamientos importantes. Primero, la esencia del pecado. ¿Cuál es la esencia del pecado? Es hacer la voluntad propia en vez de la voluntad de Dios. Dice en Romanos 2:18, tú conoces su voluntad. Y conocer la voluntad y no hacerla es desobediencia, y la desobediencia es pecado. En este caso, Acán, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 21, que no ha sido leído, y lo leo, pues vi, confesó Acán, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Acán vio, codició, tomó y desobedeció a Dios. Lo mismo hizo Eva, la compañera, la esposa de Adán. Así leemos en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis, que la mujer vio que el árbol era bueno, árbol codiciable, y tomó de su fruto. Vio, codició y tomó. Qué triste llegar a ese momento cuando nuestros ojos llevan al corazón la codicia y el corazón va en pos de los ojos y de la codicia para cometer la desobediencia, el pecado a Dios. En segundo lugar, hay otro pensamiento aquí, el encubrimiento del pecado. Escribía el rey Salomón en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
En Génesis 3:8, si ustedes se fijan, tenemos a los pecadores escondidos, avergonzados, escondidos en medio de los árboles del huerto. Ahí están los pecadores escondidos. Y aquí en el capítulo 7, versículo 21, tenemos el producto del pecado escondido. El producto del pecado escondido. En tercer lugar, hay otro pensamiento, la evidencia del pecado. En el versículo 22 de este mismo capítulo 7, tenemos a los mensajeros que mandó Josué. Fueron corriendo a la tienda. He aquí que estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Ahí está la evidencia del pecado. Ahí están las pruebas del pecado. Pero en los versos 4 y 5 tenemos la evidencia moral. ¿Cuál era la evidencia moral? Que el pueblo huyó. Que el pueblo tenía el corazón como agua, derretido de miedo y desfalleció. Es que el pecado debilita. El pecado pone al hombre en el camino del miedo porque ha desobedecido a Dios. Hay otro pensamiento. La exposición del pecado. En el versículo 11 dice el Señor: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios lo ha visto, todo lo que hizo mientras los demás peleaban, mientras los demás luchaban en la conquista de Jericó. Acán estaba codiciando, hurtando y llevando a su tienda, dándose el trabajo de cavar y ocultar. Pero Dios lo ha visto todo. Solo Él sabe lo que ha sido hecho. Solo el Señor sabe quién es el culpable. Y pronto lo iba a saber todo el pueblo. En quinto lugar tenemos el epílogo del pecado, el final del pecado. Acán perdió todo. Así se va a leer mañana, Dios mediante, en los versos 23 al 26. Acán perdió todo. Es que el pecado nunca aprovecha. El pecado nunca aprovecha al que lo comete. Pero hay algo que sí, para todo aprovecha, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, cuidémonos del pecado, cuidémonos de la desobediencia que es pecado. Busquemos y sigamos la piedad, porque la piedad, el temor de Dios, para todo aprovecha, para esta vida presente y para la venidera. Que el Señor nos ilumine, nos ayude para entender todo esto. Vamos a continuar sin duda con este tema.